Este piano destruido por la inundación deberá seguir esperando para ser reparado y con algo de suerte volverá a sonar en las clases de música de la Escuela Especial 509 de Bahía Blanca. Y así trabajan los voluntarios en la Escuela San Vicente de Paul en Villa Mitre para intentar reabrir sus puertas lo antes posible. Son apenas 2 postales de los que todavía esperan. Pero hoy comenzaron las clases en 4 jardines de gestión pública y en 11 de gestión privada, entre ellos el de las Abejitas Laboriosas, que recibió casi 60 chicos. 2 escuelas primarias y 3 secundarios lograron abrir sus puertas, pero todavía quedan más de 200 esperando su turno. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Sedición y asociación ilícita. El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora y contra un dirigente cercano a Luis Barrio Nuevo. Los acusan de haber organizado a un grupo de barras para provocar incidentes frente al Congreso. La jueza que liberó a los detenidos aseguró que la suya no fue una decisión trasnochada, pero desde el Gobierno de la ciudad anunciaron que van a evaluar presentar una recusación en su contra. Inflación de febrero, el INDEC da a conocer esta tarde el índice y todo indica que estaría por arriba del número publicado en enero. Algunas consultoras lo ubican entre el 2,3 y el 2,7%, casi medio punto por arriba de enero, pero por debajo del anunciado el miércoles en la ciudad, que suele ser mayor al índice nacional. Las diferencias en los cálculos para medir los datos vuelven a poner el debate sobre la ponderación de los distintos rubros incluidos en los cálculos. Luna de sangre, así se conoce al espectáculo astronómico que se pudo ver en todo el mundo. El eclipse lunar total atravesó distintas fases que en Buenos Aires comenzaron a las 2 de la madrugada hasta que a las 4 el cielo se tiñó de rojo. El próximo eclipse de estas características que podremos observar en nuestro país será recién en el 2029. La cantante María Becerra presentó una balada que es el adelanto de su próximo álbum. Se llama Tatú. Está dedicada a su pareja y celebra 3 años de relación. El tema fue grabado con voces de sus fans durante un recital en Neuquén. Se mira y no se toca. Franco Colapinto fue un espectador de lujo en la primera tanda de pruebas de la primera carrera del año de la Fórmula 1. Jack Doohan, el piloto que se esperaba pudiera ser reemplazado por el argentino, fue el mejor de la escudería y quedó en el 13º puesto, 4 por delante de Pierre Gasly. Colapinto tiene que seguir esperando en el banco de suplentes de boxes, al menos por ahora. El gobierno denunció penalmente a los barras y militantes que fueron detenidos durante los incidentes del miércoles. El Ministerio de Seguridad los acusó de sedición, de atentado al orden constitucional y a la vida democrática y de asociación ilícita agravada. Las penas de estos delitos pueden superar los 15 años de prisión efectiva. En la presentación, el Gobierno Nacional apuntó contra las hinchadas de varios clubes de fútbol y contra organizaciones sindicales y políticas. En particular, la denuncia menciona a Armando Capriotti, un dirigente de Chacarita y del PJ del partido de San Martín, que la ministra Bullrich vinculó con el sindicalista Luis Barrio Nuevo. La denuncia oficial describe que la violencia fue premeditada y organizada y sostiene que los agresores llegaron a la Plaza del Congreso con palos, fierros, armas blancas como facas y cuchillos, armas de fuego y clavos de tipo Miguelito para pinchar las gomas de los patrulleros. La ministra de Seguridad afirmó que detrás de la organización hay al menos 2 intendentes del PJ. Salieron de distintos lugares, pero queremos marcar 2 lugares especialmente de dónde salieron. Salieron de la municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen de la municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente Espinosa por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron, y no es casualidad,
de la Intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos. Y no les conviene que siga este gobierno, porque este gobierno es el gobierno que deja a la luz del día a los corruptos como Insaurralde y a aquellos que están hoy en Lomas de Zamora. También vamos a poner en la denuncia esas fotos y vamos a mostrar cómo se congregaron en la puerta de la Intendencia de Lomas de Zamora. El gobierno nacional busca que los hechos de violencia sean investigados por la justicia federal y no por la justicia porteña. La Casa Rosada quiere correr a la jueza Karina Andrade, que el mismo miércoles ordenó la liberación de los 114 detenidos durante los incidentes. De hecho, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, confirmó que denunciarán a Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad para que se analice su actuación por posible incumplimiento de sus funciones. Y desde el gobierno porteño también cuestionaron al accionar de la jueza. El ministro de Justicia, Gabino Tapia, evaluó que la liberación de los detenidos fue una decisión inaceptablemente apresurada y absolutamente contraria al principio acusatorio, y anticipó que evalúan pedir su recusación. Evaluaremos también una recusación de esta jueza que está interviniendo. Estamos trabajando codo a codo con la Fiscalía para continuar con esta acción van a pedir la recusación. Van a pedir la recusación de esta jueza. Y yo creo que sí, una persona, digamos, alguien que administra, digamos, justicia en este sentido y ni siquiera cumple los plazos procesales que tenía la Fiscalía para hacer las averiguaciones del caso, y me parece que más allá del procedimiento del juicio político o la denuncia en el Consejo de la Magistratura, que seguirá su curso, ¿sí?, también hay que avanzar en la investigación judicial. Y en medio de las críticas que recibió, la propia jueza Andrade defendió su actuación. Dijo que ordenó la liberación de los detenidos porque ni el fiscal ni las fuerzas de seguridad habían presentado pruebas que justificaran las acusaciones de supuesta aportación de armas o por los destrozos. Y también dijo que actuó para garantizar los derechos constitucionales de las personas aprehendidas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema acusatorio. Tenemos que seguir trabajando cuáles son los roles, digamos, la distinción de roles entre fiscal y jueces en un sistema acusatorio, pero lo que sí tenemos muy bien en claro, que lo único que no hacemos los jueces es investigar. Y en ese punto, mi decisión, lo que deja en claro es el ABC de la detención de una persona. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución y a los derechos constitucionales en el contexto que a mí me es informado. Nosotros no podemos tampoco, yo no puedo dejar de reforzar que la decisión que yo tomé no fue una decisión, digamos, bueno, espontánea en el sentido de, bueno, porque lo hice, porque sí. No, yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver eso era... El marco, digo, informado por el Ministerio Público Fiscal. Yo no tenía ninguna información de que se estaba llevando adelante alguna organización delictiva, y esto lo quiero decir claro. Y vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles del canal. Alan Zurita está trabajando desde el Hospital Ramos Mejía. Recordemos que así está internado Pablo Grillo, este fotógrafo de 35 años que fue gravemente herido en la manifestación del miércoles. Alan, te escuchamos. También, Brenda, muy buen mediodía, y una de las palabras más esperadas en esta jornada era la de Fabián Grillo, el padre de Pablo, quien llegó al Hospital Ramos Mejía cerca de las 10 de la mañana y antes de tomar contacto con nosotros se interiorizó acerca del estado de salud de su hijo. Ayer habían pasado por la etapa de descompresión intracraneal, ¿sí?, a través de una sonda, de un aparatito para lograr esa baja de presión y de esta manera realizar estudios posteriores para ver cómo evoluciona el estado de salud de Pablo. Una vez que pudo verificar cómo habían transcurrido las últimas horas aquí en el hospital respecto de la salud de su hijo, Fabián habló con nosotros, dio detalles y también habló acerca de la denuncia que van a hacer por el hecho que provocó que Pablo hoy estuviera internado peleando por su vida. Esto es lo que decía Fabián. Sigue en un estado reservado, es grave, ¿sí? Le están haciendo estudios, ahora le van a hacer en el transcurso de la mañana una nueva tomografía. Y cuando le quitaron la sedación ayer tuvo una reacción bilateral, digamos, que
eso es un aliciente dentro del cuadro que tiene, pero manteniéndolo el carácter de grave, ¿no? Tenemos que esto termine, esta agresión al pueblo termine, ¿sí? No digo que termine el gobierno, ojo, no quiero que termine el gobierno, que termine por causas normales, por el voto del pueblo, pero que termine la agresión, pero no solo la agresión física, que es un resultado de la otra agresión, ¿no? Que la agresión de expoliar, de quitarle a la gente lo que ya no tiene, ya le están quitando lo que no tienen. Y esta tarde el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación de febrero. Algunos analistas estiman una cifra en torno al 2% después del 2,2% de enero. Tanto expertos y el gobierno coinciden en una desaceleración gradual del IPC, aunque más lenta de lo esperado. Algunas consultoras reportan una proyección superior del 2,4%, destacando el alza del 7% en la carne y también en subas en la salud y en la educación. Otros, en cambio, estiman un 2,3% mensual y un 66,7% anual, lo que estaría reflejando una desinflación moderada, incluida por las políticas del Banco Central. Pero, ¿cómo viene este panorama, Virginia? Con una particularidad va a llegar el índice de hoy de la inflación de febrero y tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires, el indicador porteño que se conoció hace unos días y que dio 2,1 de inflación, lo que marcó una baja de 1 punto respecto a enero. Bueno, ese indicador va a funcionar de manera inversa a lo que venía funcionando. En general, hasta lo que vimos todo el año pasado, la inflación de la ciudad de Buenos Aires fue más elevada que el registro nacional, y esto básicamente por la incidencia de los aumentos de tarifas y por la composición del índice porteño, en el que pesan mucho más los servicios y un poco menos los bienes, incluso los alimentos. En la medición nacional, sin embargo, los servicios pesan menos en cuanto a la composición del indicador y pesa más la variación de precios de los alimentos particularmente. ¿Qué fue lo que ocurrió en febrero? En febrero los ajustes de los servicios públicos fueron muchísimo menores a lo que venían siendo en todos los meses anteriores, ni hablar respecto de los primeros meses de 2024. Al mismo tiempo hubo un aumento de la carne importante que impulsa la categoría alimentos, impulsa la suba entonces de precios de esa categoría, que tiene mucho peso en el índice a nivel nacional, a diferencia de lo que ocurre en el índice porteño, con lo cual los dos factores que más empujan la inflación o que más suelen empujar la inflación operan de manera inversa en el indicador nacional que en el indicador de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto para confirmar que eventualmente el dato va a ser probablemente mayor al de enero. La inflación de febrero seguramente entonces se encuentre levemente por encima de 2,2%. La tasa de desocupación de la ciudad alcanzó el 6,7% en el último trimestre del 2024. Representa una suba de más de 2 puntos porcentuales frente a diciembre de 2023. De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, la cantidad de desocupados es un 50% más alta que la de un año atrás. Estamos hablando de 113.500 personas que no tienen empleo. El sur de la ciudad es la zona más afectada por la desocupación y la tasa de desempleo entre las mujeres es superior a la de los varones. En enero pasado, la industria manufacturera usó el 55% de su capacidad instalada. De acuerdo con los datos del INDEC, el nivel fue levemente superior al 54,6% del mismo mes del año pasado. Los rubros que más aumentaron el uso de su capacidad fueron los vinculados a los recursos energéticos y los alimentos, mientras que los que registran el menor nivel de utilización de la capacidad instalada son los rubros textil y automotriz. Y el presidente suspendió el viaje que tenía previsto a España por el temporal en Bahía Blanca y hoy visitó Expoagro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además de hablar de su gestión, aprovechó para defender a la funcionaria, esto después de los incidentes del miércoles en el Congreso. El presidente enumeró sobre los que considera los logros de su gestión. Ya no son promesas como el año pasado, sino realidades, dijo Milei.
En ese sentido, destacó el reordenamiento de la macroeconomía y su impacto en referencia al campo con la brecha cambiaria y las retenciones. Yo recuerdo durante la campaña y cuando hablaba con los representantes del sector, claramente había dos problemáticas muy marcadas, y uno era la brecha y el otro eran las retenciones, y que si lo poníamos en términos cuantitativos era mucho más significativo el tema de la brecha, ya que la brecha rondaba en torno al 200%, es una relación 3-1. Esto no quiere decir que no considere que las retenciones sean una aberración. Lo que digo es que en términos de magnitud el problema era mucho más importante, y una de las cosas que yo me comprometí fue a ordenar la macro y a pulverizar la brecha. De hecho, nosotros asumimos con una inflación que viajaba al ritmo del 17.000% anual, es decir, 54% mensual, que era la inflación mayorista. Y hoy, digamos, la inflación mayorista en la última parte del año 2024, de hecho, viajaba por debajo del 2%, y en términos de dólares estábamos en deflación los últimos meses. La CGT profundiza la agenda de confrontación con el gobierno nacional después de apoyar la marcha de los jubilados del miércoles y de convocar a una movilización para el 24 de marzo. Ahora la Central Obrera anunció un nuevo paro general. Uno de sus secretarios generales, Héctor Daer, dijo que la medida de fuerza será antes del 10 de abril. Pero lo que sí consensuamos todos los que estamos acá, y los vamos a invitar a que nos acompañen a construirlo, es un paro por 24 horas antes. Va a ser a propuesta antes del día 10 de abril. La primera semana tiene un feriado en el medio y el miércoles no queremos interrumpir la jornada de los jubilados. Así que antes del día 10, seguramente lo único que tenemos que ser respetuosos es con el Consejo Directivo de nuestra Confederación. Las universidades nacionales van a sufrir 2 jornadas de paro en el comienzo de las clases, porque el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó el paro nacional por 48 horas como parte de un plan de acción en contra del ajuste presupuestario en educación. Los docentes universitarios confirmaron que el paro de actividades se va a llevar a cabo el lunes y martes que viene. A la medida se adhieren también los trabajadores no docentes de las casas de estudio. Y cuando llega la noche, muchos quieren desconectarse un poquito. Y para eso eligen ver alguna serie o alguna película. Pero anoche hubo un espectáculo que no fue digital, sino que estuvo en el cielo que se ve desde este lado del planeta. Muchos porteños pudieron disfrutar de un eclipse de luna muy particular. Y Lucas Berengua nos va a contar todos los detalles de un fenómeno que recién se va a poder volver a repetir en esta zona del mundo en 2029. Luna de Sangre. Este es el espectáculo que se vivió anoche en todo el continente americano y por supuesto en Buenos Aires. Damián, Brenda, lo compartimos desde el Planetario de Buenos Aires. Un lunón que empezó a salir por el este en la ciudad de Buenos Aires y que lo vimos salir aquellos que estábamos cerca de Costanera, por ejemplo, de manera espectacular. Nos acompañó el cielo completamente despejado en Buenos Aires y eso ayudó a que la luna fuera vista casi en su totalidad. Después de las 3 de la mañana, en Argentina, los aficionados a la astronomía y cualquier persona que estuvo dispuesta a levantar la vista al cielo se encontró con este espectacular evento que no se vivía desde el año 2022. Que vimos la sombra de la Tierra oscureciendo a nuestro satélite natural, la Luna, que en el momento total de eclipse se tiñó de un tono rojizo popularmente conocido como luna de sangre. La fase máxima del eclipse lunar
debe su nombre, luna de sangre o luna roja, debido al color que adquiere la cara visible del satélite en ese momento. La NASA también difundió varios videos que ya son públicos, pero lo pudimos vivir en primera persona en la República Argentina. Y como suele suceder en estos eventos, la ciudad de Buenos Aires se congregó en el Planetario de Buenos Aires. Allí, desde varias horas antes de las 3 de la mañana, varios aficionados a la astronomía se acercaron con telescopios y profesionales les explicaban sobre este alucinante fenómeno astronómico. Ahí tienen las diferentes fases en las que ocurrió anoche el eclipse y fue visto desde nuestra ciudad, en el planetario, como les contaba recién, y te vamos a mostrar ¿qué pasó? Tenemos testimonios de aquellos que estuvieron anoche en el planetario en la ciudad de Buenos Aires y te invito a verlos. Es la primera vez que vengo, me parece hermoso que el planetario haya dado la experiencia de poder ver la luna dentro del telescopio. Yo no tengo telescopio, así que me pareció hermoso. Me sorprendió el color, uno se lo espera rojo, pero la verdad se vio como bastante naranjita y no se vio total, así que me pareció una linda experiencia con amigos y con mi pareja. Algo que me gustó, que estamos acostumbrados a que sea todo rápido y en este caso hubo que esperar y vimos todo el proceso paulatino, eso estuvo muy bueno. Cuando vi por el telescopio se veía todo muy nítido, o sea, se veía detalle por detalle, eso era algo que me llamó la atención. Yo que no estoy acostumbrado a ver por el telescopio se veía todo muy detallado, eso estaba lindo. Hermoso, lo mejor que vi en mi vida. Directamente con lo que viene el país atravesando de esta luna, por lo menos nos saca del agua un poco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay una gran posibilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania llegue a su fin. Esto lo declaró después de hablar con Vladimir Putin, quien ya había afirmado que está a favor de una tregua de 30 días con Ucrania. En conferencia de prensa, Putin aseguró que va a discutir los detalles con el presidente Donald Trump, a quien agradeció los esfuerzos para poder solucionar el conflicto. El mandatario ruso expresó su preocupación sobre posibles acciones de Ucrania durante la pausa, como el reclutamiento de más soldados y la recepción de armas occidentales. Volodymyr Zelensky denunció que Rusia podría rechazar la propuesta estadounidense y la describió como un intento de manipulación. Y voluntarios estadounidenses en Ucrania ven con optimismo la propuesta de tregua de 30 días impulsada por Estados Unidos, aceptada por Kiev después de las negociaciones en Arabia Saudita el martes pasado. Afirman que, a pesar del último ataque ruso en Sumi, la esperanza persiste en que Rusia apruebe finalmente el cese del fuego, aunque saben que no va a ser fácil. It's going to take a long time for all that to happen. And in the meantime, all of us here, we need to keep our heads down. We need to keep working. The end of the day, it's going to be up to Ukraine. If I'm Putin, I'm afraid. Because Donald Trump is not someone that you want to mess with. I do think that any kind of a ceasefire will result in further hostile actions down the road. It'll give Russia a chance to rearm and just attack us or somebody else. China y Rusia respaldaron a Irán en medio de la presión de los Estados Unidos, que quiere que ese país suspenda su programa nuclear y reanude las conversaciones sobre el tema. Los diplomáticos de China y Rusia argumentan que estas discusiones solo deberían reiniciarse si todas las partes se respetan mutuamente. Específicamente, reclaman que Estados Unidos levante las sanciones que pesan sobre Irán. Recordemos que en 2015 Teherán aceptó frenar su programa nuclear a cambio de que se levantaran las sanciones. Pero en 2018 Estados Unidos se retiró de ese acuerdo y repuso las sanciones. Ahora China, Rusia e Irán piden que no haya más amenazas o presiones sobre Irán. Nueva temporada de la Fórmula 1 y también nueva película de la Fórmula 1. Sí, y la produce Hamilton, que es actual piloto de Ferrari, Vicky. Dieron a conocer un nuevo avance de la película F1, de los creadores de Top Maverick. Brad Pitt, el protagonista de este film, que precisamente va a contar la historia de un piloto que era la promesa en la década del 90, era el mejor y hay un accidente que casi acaba con su carrera. Él después se dedica a ser
ser piloto amateur, digamos, por un sueldo, correr carreras en la completa informalidad, hasta que lo busca un personaje, un ex compañero de equipo, interpretado por Javier Bardem, que le va a dar la última oportunidad, una última carrera 30 años después. El 26 de junio llega esta película a los cines y si querés acción, tenés que verla. ¿No es esta la única película de deportes? Parece que están de moda. Sí, y están preparando una que tiene como protagonista a uno de los mejores en la historia del golf, Vicky. Exactamente, empiezan a trabajar en la película biográfica de Tiger Woods. En un momento muy particular en su carrera, por la lesión, los estudios de Amazon MGM adquirieron los derechos cinematográficos del libro de Kevin Cook que se llama The Tiger Slam, The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played. El libro cuenta el ascenso de Tiger desde niño hasta ser uno de los más grandes, sobre todo cuando completa el Tiger Slam ganando 4 grandes campeonatos consecutivos entre el 2000 y entre el 2001. Datos interesantes, quien va a dirigir la película es el mismo que dirigió King Richard, la película sobre el ascenso de las Williams, de Venus y de Serena Williams, que protagonizó Will Smith. Y otro dato interesante es que están en conversaciones con la pareja de Barack y Michelle Obama para que sean productores también de la película. Así que mucha expectativa por la película de Tiger Woods. Las inundaciones en Bahía Blanca dejaron a más de 260 escuelas sin clases, pero lentamente todo empieza a cambiar. Hay 20 instituciones entre escuelas primarias, secundarias y jardines que pudieron volver a recibir a los chicos. De este y otros temas vamos a hablar en el próximo bloque. Ya volvemos. Se cumple una semana del temporal en Bahía Blanca y recién hoy pudieron ir al colegio algunos chicos. Abrieron 20 jardines, 4 de gestión pública y 11 de gestión privada. Además, 2 escuelas primarias y 3 colegios secundarios. Son cerca de 1000 los alumnos que pudieron tener hoy su primer día de clases, pero la mayoría de los estudiantes del distrito todavía espera a que finalicen las tareas de limpieza y desinfección de las escuelas y también la reposición del material didáctico. Después de los daños que sufrió, cada institución va a definir cuándo van a retomar las actividades y de qué forma. Hoy volvieron a tener clases las escuelas que recibieron la aprobación del Estado por cómo quedaron los edificios y también por la limpieza, la accesibilidad y teniendo en cuenta la situación personal del equipo docente y también de los alumnos. Por eso, tanto los jardines como los colegios primarios y secundarios van a ser flexibles con los horarios de entrada y también con los de salida. Además, van a poner el foco en la contención de los niños a través de actividades recreativas. El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, confirmó que siguen buscando intensamente a las hermanas Delfina y Pilar Hecker, las únicas 2 personas que continúan como desaparecidas. También aseguró que la policía ya verificó que todas las personas cuyas familias reportaron que no se podían comunicar estén bien. El resto de los llamados al 911, es decir, al Centro de Atención Telefónica de Emergencias, han dado resultado positivo, toda la verificación de esos llamados, en el sentido de que se han contactado por parte de la policía con aquellas personas a las cuales sus familiares no se podían comunicar y efectivamente están bien, algunos en algún lugar evacuados, en otro lugar, pero también lo cual era previsible, ¿no? Por eso no era correcto hablar de desaparecidos. Tener una situación de inundación, no hay teléfonos, no hay luz, no tenían modo de cargar la batería de los teléfonos, eventualmente los pudieron haber perdido en el agua, dejaron de funcionar. Aún en el caso de que te funcione el teléfono no había comunicación, no había señal, porque también las antenas dejaron de tener energía, entonces nadie se podía comunicar muy bien. Y la gente sigue donando de forma masiva en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé. Desde el lugar está trabajando Bruno Guizo con más información. Bruno, buen día. Damián, Brenda, aquí estamos. Otra jornada exitosa de donaciones en el barrio de Caballito, en la iglesia de Cacupé, Rivadavia 4879. Esto comenzó a las 8:15 de la mañana, abrió la iglesia
Iban a parar a las 12 del mediodía, pero es tanta la ropa y los productos que hay para cargar en los camiones que directamente siguieron de largo y hasta las 8 de la noche van a estar cargando los productos en los camiones. Ya salió uno, están cargando el segundo y se prevé que haya 2 camiones más durante esta jornada. Sábado y domingo van a estar también a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y también lo harán la semana que viene si es que la situación lo requiere. Aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de botellas de agua que ha donado la gente y algunas empresas. Incluso hace una hora vino un camión, trayendo muchos más productos desde Bahía Blanca. Enfatizan en la necesidad de ropa interior y productos de higiene y también medicamentos. No tanta ropa, hablando de, justamente remeras, camisas, pantalones, en eso ya están sobrecargados, entonces enfatizaron en, por ejemplo, la ropa interior. Durante nuestra cobertura pudimos hablar con Eusebio Hernández, el párroco aquí de la iglesia de Cacupé, que nos compartió sus sensaciones, sus expectativas y cómo va a continuar la jornada. Lo escuchamos. Sí, las expectativas se han superado, la verdad que en eso el sentimiento es de gratitud y también un sentimiento de esperanza, porque decir, bueno, si la gente realmente reacciona de esta manera ante la necesidad de los hermanos más damnificados, bueno, la verdad que eso llena de esperanza y bueno, vamos mandando ya más de 20 camiones a Bahía Blanca, algunas combis, camionetas, y bueno, vemos a través de, digamos, de lo que va llegando allá, cómo también se reparten los barrios más necesitados, o sea que están haciendo en Bahía Blanca, a donde mandamos, que hace un trabajo puerta a puerta con los vecinos más damnificados. El tiempo enseña nuestro andar Y diferentes artistas se siguen sumando a la campaña solidaria por Bahía Blanca. Ahora es el caso del grupo Ciro y los Persas, que anunciaron, Vicky, un recital a beneficio. Hace minutos se habilitó la venta de entradas para ir al concierto solidario de Ciro y los Persas el 27 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas se pueden comprar a partir de 45.000 pesos, se pueden adquirir hasta 6 por transacción. Todo lo recaudado será destinado a ayudar a las familias damnificadas por el temporal. Importante adquirir las entradas a través de la web del Movistar Arena para evitar las estafas que lamentablemente son cotidianas en todo lo que tiene que ver con la venta de entradas, para que todo lo destinado pueda llegar cuanto antes a Bahía Blanca. Y no va a ser entonces el único espectáculo a beneficio, porque también va a haber un festival de stand-up, ¿no? Exactamente. Stand Up Argentina organiza el Stand Up por Bahía Blanca. Son distintos artistas, con Sebastián Wallenreich como uno de los más famosos, con Ibalarini, Mike Chu y Laila Roth, también comediantes argentinos que unen fuerzas en una noche solidaria que va a ser el lunes 24 en 2 funciones, 19:30 y 21:45 en el Teatro Nacional. Las plateas se pueden conseguir a partir de 40.000 pesos y hay entradas solidarias. ¿Qué significa esto? Quizás no podés ir porque estás en otro lugar muy lejos, pero querés colaborar, 20.000 pesos sale esta entrada solidaria. La verdad es que quedan muy poquitas. Es un éxito este evento de estandaperos por Bahía Blanca. Una charla entre amigas, ¿viste? No, la amo, la quiero muchísimo, Nora. Y con el dictamen de comisión que consiguió ayer, la oposición busca llevar al recinto del Senado el debate por la postulación de Manuel García Mansilla a juez de la Corte Suprema. Recordemos que el jurista fue nombrado en comisión por el presidente y juró en el cargo a fines de febrero. La oposición logró el dictamen para anular su nombramiento y también tendría los votos para rechazar el pliego del juez federal Ariel Lijo. Y si bien los senadores de Unión por la Patria ya solicitaron tratar las 2 postulaciones el próximo jueves, el oficialismo busca aplazar el debate. Pretende que la semana próxima se trate en el recinto el proyecto de ley de ficha limpia y la declaración de emergencia económica para Bahía Blanca. 2 abogados que representaban a uno de los acusados por la muerte de Maradona fueron apartados del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral 3 de San Isidro. Se trata de Rodolfo Baqué y de Martín de Vargas, que ejercían la defensa del enfermero Ricardo Almirón, uno de los 7 imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual. Los jueces consideraron que tenían intereses contrapuestos y podría comprometer la imparcialidad, ya que representan tanto al enfermero Almirón en este juicio y a la enfermera Diana Madrid en el juicio por jurados que se va a realizar más adelante. Tiene los ojos...
no me sacan por malo, por ignorante, me sacan porque molesto, por ahora me sacan, vamos a ver, porque nosotros hoy Almirón hizo un planteo, porque chicos, para Almirón este juicio es como que ustedes lo juzgaran en China, no entienden de lo que se habla, no entienden lo que están diciendo. El juez federal Alejo Ramos Padilla ratificó la medida precautelar que había dictado en febrero contra el DNU, que convirtió al Banco Nación en una sociedad anónima. Ramos Padilla confirmó la autarquía del Banco Nación y la potestad del Congreso Nacional para crear la entidad bajo su competencia. La decisión del juez fue en respuesta a una medida cautelar que había solicitado la Asociación Bancaria. Y seguimos en el mes sagrado del Islam, el Ramadán, y en Israel se celebra en medio de un importante operativo de seguridad. Miles de fieles participaron en la segunda oración hoy, sin incidentes hasta el momento. La policía de Israel desplegó un fuerte operativo en Jerusalén y en sus alrededores para garantizar la seguridad, controlar el tránsito y mantener el orden. Las autoridades confirmaron que van a seguir reforzando la seguridad para proteger la libertad de culto en los lugares sagrados. Y alrededor de 1.500 personas se concentraron en Bruselas para manifestar su respaldo al pueblo palestino y para exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los manifestantes expresaron su solidaridad con la población civil de Gaza mientras reinician las negociaciones entre Hamás e Israel para extender la tregua que rigió entre enero y febrero. En la manifestación también le exigieron a las autoridades de la Unión Europea que se tomen medidas para proteger a las minorías musulmanas de Europa. En India están celebrando la llegada de la primavera con el festival Holi. Miles de personas participaron arrojando polvos de colores, bailando música tradicional. Esta festividad simboliza el triunfo del bien sobre el mal y la renovación de la naturaleza, y es uno de los más esperados en India porque se destaca por su capacidad de reunir a personas de todas las edades en una celebración masiva. Y Damián, llegamos a viernes, nuestra primera semana de N12 llega el fin de semana. Y yo ando con ganas de algo de música en vivo. No sé si hay alguna recomendación, Vicky. Tenemos agenda musical, por supuesto, y vamos a comenzar con un concierto que es gratis y es hoy. Es para los amantes del cine en el Malva. Los solistas de la Orquesta Sin Fin presentan un concierto dedicado a la música de las películas de Federico Fellini. Esto es en el marco de la exposición George Friedman Fotonovela. Pensemos que las fotonovelas fueron el punto de encuentro de la larga tradición literaria y gráfica de los folletines románticos y, por otro lado, del arte central de esos años, que precisamente era el cine sonoro. Se va a realizar hoy a las 18 y la actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa en la web del museo. Así que entren a la web del Malva y ahí se pueden anotar. Pero no es la única propuesta musical. Nos vamos a ir al Teatro Alvear, a la calle Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, porque Luis Salinas va a tocar por primera vez en ese lugar. Casi 5 décadas después que como espectador entró por primera vez a un teatro a escuchar un concierto de Dino Saluzzi. Va a estar ahí con sus hijos presentando su disco quíntuple, 46 canciones, ahí en el escenario del Alvear, así que una fecha muy importante para uno de los guitarristas más prodigiosos y virtuosos que tiene la Argentina. Y ahora nos vamos hacia el Anfiteatro de Parque Centenario, porque mañana va a haber un concierto de la Banda Sinfónica de la ciudad. Esto es a las 8 de la noche, ahí en Leopoldo Marechal y en Avenida Lilio, ahí en Caballito, y es con entrada libre y gratuita. Así que aprovechen para disfrutar de la buena música antes de que llegue el frío. Bueno, y si hablamos también de música y decimos la nena de Argentina, sabemos que hablamos de María Becerra, sí, claro. También presentó el adelanto de su próximo disco. Exactamente, se llama Tatú el tema y es muy romántico. Es un himno al amor y una celebración por 3 años de relación junto a su pareja, que también es músico, y precisamente tiene una curiosidad esta canción, que es que tiene las voces de los fans. Es decir, está ella cantando en vivo en Neuquén con las
las voces de sus fans que fueron sumadas a esta grabación y este trabajo que por supuesto tuvo postproducción. Fue en estudio y luego viene acompañada de un videoclip donde se la ve a ella junto a su pareja, J. Ray, muy románticos. Precisamente se llama Tatú porque ella se hizo un tatú en el cuello que dice tú y yo. Puro amor. Vamos a aprovechar el estreno para irnos escuchando a María Becerra. La nena de Argentina. Bueno, ya volvemos. Y ahora sí vemos el tatú. La Cámara Nacional Electoral definió el cronograma para las elecciones legislativas de este año. Quedó establecido que la campaña para las elecciones del 26 de octubre va a comenzar el 27 de agosto. La Cámara Nacional además tuvo que adecuar el calendario al nuevo escenario que este año vamos a tener después de que se suspendieron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En octubre se van a renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego van a elegir además senadores nacionales. Repasemos cómo quedó entonces el calendario electoral tanto para los cargos nacionales como para elegir los cargos provinciales en los distritos que ya desdoblaron sus elecciones. El 13 de abril va a haber elecciones en Santa Fe. Van a elegir convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución provincial y también PASO para cargos municipales y comunales. El 11 de mayo son las elecciones provinciales en Chaco, Jujuy, San Luis y también en Salta. Y además en mayo, pero el domingo siguiente, y también en mayo, el domingo siguiente, son las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. En junio hay 2 convocatorias. El 8 son las elecciones provinciales de Misiones y el 29 los santafesinos vuelven a las urnas, pero ahora para elegir cargos legislativos provinciales. Ahora, una fecha del calendario nacional. El 27 de agosto empieza la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre. Y después, el 1 de septiembre, va a finalizar el plazo para que los partidos oficialicen a sus candidatos, tanto a diputados como a senadores. Y un mes después, desde el 1 de octubre, va a regir la prohibición de publicidad de los actos de gobierno. Y el 11 de octubre se deberían publicar la ubicación de las mesas y la convocatoria a las autoridades de mesa. Y también en octubre, pero el 18, va a comenzar la prohibición para que se difundan encuestas, sondeos de opinión y también pronósticos electorales. 6 días después, el 24 de octubre, finaliza la campaña electoral y empieza la veda. Y como dijimos, el 26 de octubre son las elecciones generales y 2 días después, el 28, está previsto que comience el escrutinio definitivo. Y Vicky ya nos anticipó en el bloque anterior algunas propuestas musicales para hacer en la Ciudad de Buenos Aires del fin de semana, pero hay más cosas para hacer. Tenemos más cosas, Vicky, así que te escuchamos. Bueno, nos vamos para la Usina del Arte. De 14 a 20 van a poder encontrar la nueva exposición de Ágata Ruiz de la Prada, la diseñadora española que ayer estuvo celebrando esta gran apertura donde el primer piso de la Usina del Arte está llena de sus trajes y además muchas sorpresas. Por supuesto, llenas de color. Una muestra de más de 100 piezas. Va a haber charlas, presentaciones y actividades especiales. Así que vayan a Cafarena 1. Hasta el 6 de abril está disponible esta exposición para que disfruten. Y si se quieren ir para la sociedad rural, ahí van a encontrar la Expo Cupcakes. Está descrita como la exposición más dulce, claro, por supuesto. Claro, obvio. Así que imagínense que pueden ir también a disfrutar de esa exposición y conocer más sobre este mundo que es un boom en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, volvemos a La Boca, pero esta vez después de la Expo Cupcakes, nos agarramos el 152 y nos vamos hasta el Teatro de la Ribera, que está ahí muy cerca de Caminito, que tiene esos murales inmensos de Quinquela Martín. Y en este caso se presenta el Festival El Tornillo, que tiene como particularidad que es un proyecto que surge de los trabajadores del Teatro de la Ribera. Así que vas a ver exposiciones y propuestas de teatro, danza, títeres, música y muchas actividades. Desde las 15, sábado y domingo, Festival El Tornillo. Una novedad. Gracias, Vicky, por las recomendaciones. Nosotros estamos llegando al final de la semana. Bueno, mientras resolvemos, a ver, ¿cuándo? ¿A qué hora vamos a Expo Cupcake? Vamos a ver cómo sigue el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarde tendremos una máxima de 23 grados y por la noche 19 y tendremos una jornada parcialmente nublada.
A ver, el fin de semana. Mañana sábado se espera en la ciudad de Buenos Aires el cielo algo cubierto, 17 la mínima, la máxima 24 grados. Y las mínimas y las máximas irán subiendo de a poquito. El sábado 19 mínima, máxima de 25. Y el lunes 19 la mínima, 27 la máxima. El cielo va a estar algo cubierto en el comienzo de la semana. Y nosotros hasta aquí llegamos con Noticias a las 12 para seguir informados en el canal de la ciudad a las 20:30. Hoy llega Jorge Elías con todas las noticias de la noche. Bueno, y nos despedimos con la semana en fotos como todos los viernes. Nos reencontramos el lunes a las 12. Gracias. Gastón, correte. ...11 coches completos saliendo, más lo que se va a sumar en Cañuelas, más lo que se va a sumar en San Miguel del Monte, más lo que se va a sumar en Las Flores, para llegar lo más próximo que se pueda a Bahía. Ver toda esta gente que colabora en todos los lugares es emocionante, La Luna, en su movimiento alrededor de la Tierra, se sumergió en la sombra terrestre. Y lo llamativo es ese color característico, ese color rojizo. Baloteó el arquero, se le fue, viene y vale. Está en juego, remate, gol. Si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Las mujeres somos capaces de sanar un mundo, somos capaces de reparar lo que otros dañan.